Esta sesión está incluida dentro del ciclo de conferencias de otoño de nuestra facultad, de la línea de investigación clínica y que bueno, contamos para su desarrollo con el apoyo del programa de doctorado en biología molecular y medicina de investigación clínica. Así que daros las gracias a todos los asistentes y, por supuesto, agradecer su participación a Cristina García. Muchas gracias, Cristina, por estar aquí hoy. El tema creemos que es súper interesante. También muchas gracias a Mercedes Giner, a Merce, por haber actuado, ¿no?, como contacto y colaboradora, ¿no?, en esta iniciativa. Yo, sin más, le doy la palabra al coordinador de investigación, Gonzalo, para que le dé continuidad al acto. Saludos a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, señor vicedecano. Simplemente yo voy a ser muy corto, dar un par de detalles para nuestros alumnos y todas las personas que nos están escuchando hoy y viendo, que el chat solo se use al final de la charla, que no se use durante la charla porque puede crear algún problema, digamos, para despistar al ponente y demás, que se utilizará para la hora de preguntas al final de la clase, ¿vale? O de la charla en este caso, de la ponencia, y que se debe de usar levantando previamente la mano para hacer las preguntas y que en principio sería preferible que utilizarais para hacer la pregunta el micrófono y con la pantalla, perdón, con la cámara conectada, más que nada para que sea más agradable para nuestra ponente de hoy. Por lo demás, pues simplemente dar las gracias a la ponente de hoy, a Cristina, por aceptar la invitación de la facultad, que, como ha dicho José Manuel, pues es un tema muy interesante, una técnica muy importante que nos va a iluminar a todos, nunca mejor dicho, ¿vale? Y nada, simplemente también agradecer a nuestra compañera, a la profesora Mercedes, por servir de puente entre la Facultad de Medicina y la ponente de hoy. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder escuchar a Cristina. Y nada, doy paso a nuestra compañera, a Mercedes, para que presente a la ponente. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias, José Manuel. Bienvenidos a todos a, espero, esta ilustrativa e iluminada charla. Cristina es doctora en bioquímica por la Universidad de Barcelona. Durante su tesis pudo estudiar distintos aspectos moleculares del desarrollo de la corteza cerebral. E iniciándose en neurociencia ya se quedó con el tema y hizo una estancia postdoctoral de varios años en el Instituto Seolke en San Diego. Allí estuvo estudiando distintos aspectos del desarrollo, utilizando vectores virales, y al cabo de unos pocos de años tuvimos la gran suerte de que pudo regresar a España, incorporándose en el Instituto de Neurociencias de Alicante, que es un centro mixto con la Universidad y el CSIC. En el instituto lleva ya bastantes años y en el 2014 realizó una estancia en Stanford en la cual pues aprendió los principios básicos de la optogenética y en la que nos va a deleitar con su charla. Bienvenida, Cristina, me alegro mucho de que puedas estar con nosotros y te cedo la palabra para que puedas iniciar. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros a los organizadores, a Gonzalo, José Manuel y a ti, Mercé, la invitación a esta serie de seminarios. Es un placer estar aquí hoy. Y bueno, la idea, como os comentaba hace un rato, es que bueno, pues todos los doctorandos o estudiantes de máster, no sé muy bien la audiencia en qué consiste, pero os quedéis con la idea de que existe esta técnica y penséis en si os puede ser útil y utilizarla en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, yo vengo de un instituto de neurociencias, llevo muchos años trabajando en ello y, por supuesto, os vengo a hablar del cerebro. El cerebro es el órgano más complejo y menos conocido del cuerpo humano y, en cierto modo, la esencia de lo que somos radica en estos billones de células que son muy complejas, que se denominan neuronas, ¿no? Y que están organizadas y conectadas formando unas redes funcionales cuya actividad... bueno, que están funcionando estas redes funcionales y la actividad de estas redes subyace la aparición de unas propiedades emergentes
que son extraordinarias cuando pensamos en ellas, ¿no? Y estas propiedades pues son nuestra creatividad, el sentido del humor, bueno, pues lo que caracteriza nuestras personalidades, ¿no? Lo que nos hace humanos, en cierto modo. Entonces, bueno, como estos seminarios pertenecen a la Facultad de Medicina, creo que no hace falta que os convenza de lo importante que es estudiar el cerebro, no solo por el interés intrínseco que puede suscitar, ¿no? Porque es una estructura pues, fascinante y apasionante, sino porque cuando no está funcionando adecuadamente origina toda esta serie de trastornos o enfermedades neurológicas que son devastadoras, ¿no? Un problema que tenemos y es que como desconocemos los mecanismos que originan cualquiera de estos tipos de enfermedades, no somos capaces de producir tratamientos adecuados. Entonces, bueno, esto es un reto para las sociedades actuales, ¿no? En los próximos años, pues tenemos que comprender mejor cómo funciona el cerebro, porque si ahora la Comisión Europea estima que hay 165 millones de afectados por este tipo de enfermedades, con el consiguiente gasto económico que ello supone, con el aumento de la esperanza de vida en las sociedades, bueno, pues la prevalencia de estas enfermedades va a aumentar todavía más, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un argumento suficientemente robusto como para que entendáis o veamos todos que es necesario comprender cómo funciona el cerebro. Además, si pensamos en hacia dónde se dirige la medicina hoy en día, ¿no? Estamos constantemente oyendo hablar de la medicina personalizada. En algunos campos está más avanzada, por ejemplo, en oncología yo creo que es donde se habla más de este concepto. En el tema de las enfermedades neurológicas o psiquiátricas estamos a años luz de algo así, ¿vale? Ahora mismo, básicamente los tratamientos psiquiátricos en general serían comparables a matar mosquitos a cañonazos. Tenemos una serie de sustancias, de fármacos, que sí, que se administran y que mejoran determinadas digamos, fenotipos o problemas, pero en realidad tienen un montón de efectos secundarios, ¿no? No son específicos, no están dirigidos a un problema concreto, sino que solucionan ese problema concreto, pero a la vez son capaces de producir otros, ¿no? Entonces, esto no es una medicina ideal. Por eso, en los últimos años, la neurociencia está intentando hacer un esfuerzo muy grande para poder comprender mejor cómo funciona el cerebro, comprender mejor cómo se producen estas enfermedades, para poder diseñar tratamientos específicos que se puedan traducir en una medicina mucho más específica, fina y personalizada, idealmente, en el futuro, ¿no? Os voy a dar una pequeña introducción porque algunos de vosotros estaréis muy familiarizados con el sistema nervioso, quizás otros menos. Entonces, hay unas 3 o 4 diapositivas que vienen a continuación para poneros un poco en el contexto y que comprendáis mejor lo que voy a contaros a continuación, ¿vale? Entonces, el cerebro, como otros muchos órganos, presenta una organización multidimensional y la primera dimensión que tendríamos sería la genómica, ¿no? En donde tendríamos pues, las secuencias de ADN que codifican pues, para todas las proteínas, etcétera, que forman las distintas células. Luego tendríamos otra dimensión que estaría constituida por los elementos subcelulares y dentro de estos, en las neuronas hay 2 especialmente importantes. Uno serían las membranas. Como sabéis, las membranas de las neuronas están llenas de unas estructuras proteicas que son los canales iónicos, ¿vale? Y luego veremos por qué son importantes. Y, por otro lado, una estructura específica de las neuronas que son las sinapsis, los compartimentos sinápticos, que son los que permiten comunicar una neurona con otra. Entonces, si juntamos varios de estos elementos sinápticos, podemos estudiar microcircuitos sinápticos y, a continuación, la siguiente dimensión que nos interesaría sería a nivel celular, ¿no? La unidad celular principal del cerebro son las neuronas y, como sabéis, las neuronas son unas células que tanto funcional como morfológicamente están polarizadas, de manera que presentan una estructura dendrítica por donde reciben la información procedente de otras neuronas, la integran. En el soma se decide si esta información es suficientemente importante, por decirlo de alguna manera, para ser transmitida a otras neuronas y entonces a través de la estructura que se llama el axón envían esa información a otra neurona o a otras neuronas. Perdón, me escapa el puntero. Si juntamos varios de estos elementos celulares, varias de estas neuronas, nos encontramos con otra dimensión de estudio que serían los circuitos. Y dentro de circuitos tenemos microcircuitos que estarían formados por neuronas que se encuentran ubicadas en posiciones muy cercanas dentro del cerebro, ¿no?
Por ejemplo, estarían las neuronas inhibidoras controlando la actividad de las neuronas excitadoras, que formarían estos microcircuitos, o tenemos los circuitos a gran escala, ¿no? Que permiten conectar distintas áreas del cerebro que están alejadas entre sí unas de otras, ¿vale? Entonces, básicamente, a través de todas estas dimensiones, el cerebro es capaz de percibir el entorno que nos rodea, ¿no? Y tomar decisiones al respecto, ¿no? Y ejecutar una serie de tareas. Por ejemplo, imaginemos que somos un conejillo, ¿no? Y olemos o vemos o percibimos que hay un zorro, un depredador cerca. Bueno, pues entonces nuestro cerebro va a integrar toda esa información sensorial que hemos olido o visto y va a tomar la decisión y comunicarle al activar el sistema motor para que salgamos corriendo, huyamos y no seamos comidos por ese zorro, ¿no? Por lo tanto, del funcionamiento correcto de nuestro cerebro, pues depende, entre otras cosas, nuestra supervivencia. ¿Cómo se comunican las neuronas? Bueno, aquí tenéis un pequeño esquema en el que vemos una neurona, ¿no? A la que vamos a llamar presináptica, porque está antes de la sinapsis, y una neurona postsináptica, perdón, que está después de la sinapsis. Entonces, esta neurona recibe una información que es procesada y enviada a través de este axón a la siguiente neurona con la que está conectada. Esto se realiza a través de esta estructura, que son los terminales sinápticos, ¿vale? Que si aumentamos, tendrían un aspecto similar a esto, en donde tendríamos en la porción presináptica, ¿no? Esta estructura cargada de vesículas que contienen neurotransmisores, por ejemplo, y en la parte postsináptica, o sea, en la siguiente célula, ¿no? Nos encontraríamos con una serie de receptores específicos para estas moléculas que van a ser liberadas por la estructura, por la terminal presináptica. ¿Vale? Entonces, la comunicación entre neuronas tiene lugar a nivel precisamente de esta estructura sináptica y se produce a través de neurotransmisores. ¿Cómo tiene lugar esta difusión o esta comunicación? Bueno, pues nosotros conocemos, o siempre nos han dicho, o la idea que tenemos es que la comunicación entre las neuronas es a través de corriente eléctrica, ¿no? O algo parecido. Bueno, pues eso es porque tiene lugar de la forma así simplificada que os voy a contar, ¿no? Cuando la neurona presináptica ha integrado información y decide que esa información es suficientemente importante como para ser transmitida a la siguiente neurona, genera lo que se denomina un potencial de acción, ¿vale? Entonces, ese potencial de acción, al llegar al terminal presináptico, lo que produce es que se abran unos canales de calcio que son sensibles al voltaje, ¿vale? Cambia el voltaje de la membrana, estos canales se abren, de manera que hay una entrada de calcio en este terminal presináptico. Eso produce que las vesículas que contenían los neurotransmisores se fusionen a la vesícula sináptica, a la terminal presináptica y liberen su contenido en este espacio o hendidura sináptica. De manera que ahora, en este caso, por ejemplo, el neurotransmisor liberado sería glutamato, ¿vale? Una vez se ha liberado este neurotransmisor, en la neurona postsináptica nos encontramos con que existen unos receptores, en este caso son receptores dependientes de ligando, lo cual quiere decir, en este caso, receptores de glutamato, que cuando detectan la presencia de glutamato, lo que hacen es abrirse. Y estos canales dependientes de ligando, lo que permiten es la entrada de iones de sodio dentro de la célula, ¿vale? Y esta entrada de sodio en la célula lo que genera es una depolarización, ¿vale? De la membrana. Entonces, todo empieza, como os he dicho, porque esta célula ha decidido crear un potencial de acción. ¿Qué es el potencial de acción? Bueno, pues el potencial de acción se produce cuando hay una entrada de iones de sodio en la célula que producen una depolarización, ¿vale? Aquí tendréis un esquema de cuál es el voltaje de la membrana de una neurona en estado de equilibrio, ¿no? Tendríamos aquí debajo. Entonces, en el momento en el que se produce la entrada de sodio, ese voltaje empieza a aumentar hasta que pueda alcanzar lo que llamamos, un umbral, el threshold que pone aquí, ¿no? Y en ese momento se genera lo que se denomina un potencial de acción, una entrada masiva de iones de sodio en la célula, ¿vale? Que lo que hacen es que esa neurona produzca una espiga o dispare o se comunique con la siguiente neurona, ¿vale? O sea, el potencial de acción es lo que va a desencadenar, es la respuesta de esta neurona a la estimulación que ha recibido para comunicarse con las demás. Solo quiero que tengáis claro que el hecho de que una neurona dispare,
¿vale? Es debido a que se ha producido una depolarización por intercambio de iones entre el interior y el exterior de las neuronas. Es la única cosa que tenéis que saber para comprender cómo funciona después lo de optogenética. Entonces, cuando nos planteamos estudiar el cerebro, existen distintas escalas de estudio. Puede ser la unidad celular a nivel de coger neuronas en cultivo, por ejemplo, y realizar registros electrofisiológicos para ver cuál es la actividad neuronal, la actividad de estas neuronas, o se pueden realizar estudios un poco más sofisticados en donde se estudian grupos neuronales, ¿no? Microcircuitos. Entonces, hoy en día, por ejemplo, se puede estar observando la actividad de unos grupos de neuronas mientras, por ejemplo, un animal está realizando una tarea y ver cuáles son dentro de ese grupo de neuronas las que se están activando concretamente cuando el ratón pues, está husmeando, por ejemplo, un determinado entorno o cuando el ratón está realizando una tarea para la que le hemos entrenado, ¿no? Además de estudiar grupos de neuronas, pues podemos estudiar el cerebro completo, ¿no? Con técnicas más sofisticadas como la resonancia, la imagen por resonancia magnética o la resonancia magnética funcional, que nos permite pues, no solo ver las estructuras cerebrales, sino ver cómo están funcionando un poco a tiempo real, ¿vale? Entonces, bueno, además de estos distintos niveles de estudio o escalas de estudio, me gustaría hacer una pequeña reflexión. No sé si hay algún animalista en la audiencia, pero sobre cómo, si realmente podemos estudiar y comprender cómo funciona el cerebro sin la utilización de animales, ¿no? Entonces, bueno, los cultivos celulares, que es una alternativa muy útil y de la que se puede sacar mucha información, sobre todo ahora que podemos diferenciar a partir de fibroblastos, por ejemplo, de humanos o de pacientes con una determinada patología, los podemos diferenciar en neuronas y estudiar esas neuronas en cultivo, ¿no? Y eso puede ser tremendamente informativo. Sin embargo, cuando nos planteamos estudiar otro tipo de conceptos más abstractos quizás, como pueden ser las emociones, ¿no? Si estamos contentos, si estamos tristes, si estamos enfadados, o, por ejemplo, algunas de las características o de los fenotipos que presentan los pacientes psiquiátricos, parece como que es tremendamente complicado poder comprenderlo utilizando simplemente células en cultivo, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis un poco la necesidad de poder estudiar el cerebro y los circuitos neuronales in vivo en un sistema que se esté comportando y del que podamos sacar conclusiones relevantes para estas emociones, pongamos, ¿no? Pues la conclusión de lo que os he contado hasta ahora es que necesitamos nuevas tecnologías, ¿no? Para poder diseccionar funcionalmente los circuitos neuronales. En primer lugar, y desde hace muchos años, se están intentando generar mapas de conectividad. Es decir, intentar tener una especie de atlas por el que podamos identificar una neurona y decir, ah, mira, esta neurona se localiza en esta posición concreta del cerebro y además está conectada con todas estas. Recibe información de estas neuronas y ella es capaz de transmitir esa información a todas estas, ¿no? No solo a nivel de área, sino a nivel de neurona individual. Entonces, eso ha sido un reto, o está siendo un reto histórico que empezó con los trabajos de anatomía clásica, pues de Ramón y Cajal, por ejemplo, ¿no? En donde tenían unas neuronas y entonces las miraban al microscopio, las dibujaban y, bueno, pues intentaban predecir cómo funcionaban estos circuitos. En la actualidad hay varios proyectos, ¿no? Así ya son macroproyectos, tanto en Europa como en Estados Unidos, en donde se está intentando realizar este tipo de mapeo, ¿no? Para que podamos tener, bueno, aquí tenéis el ejemplo, el Blue Brain Project, que es el europeo, o uno de los que hay en Estados Unidos, por ejemplo, es el proyecto del Instituto del Cerebro Allen, no sé si lo conocéis, el Allen Brain Institute. Ellos están haciendo un esfuerzo brutal por intentar tener atlas de distintos aspectos de conectividad, de expresión de genes, de un montón de cosas, y son accesibles a toda la comunidad científica. Entonces, ellos están intentando hacer exactamente esto, ¿no? Crear unos atlas que nos permitan identificar una neurona y conocer con quién está conectada. Sin embargo, estos atlas, ¿vale? Sabremos, digamos, todas las conexiones que hay en el cerebro, pero esto sigue sin decirnos qué papel tienen, ¿no? En qué tareas o en qué conductas están participando estos circuitos. Entonces, ya en el año 1979, el visionario y premio Nobel Francis Crick planteaba la necesidad de tener un sistema que nos permitiera controlar un grupo de células del cerebro
y dejando las demás intactas para poder identificar qué es lo que la tarea o en qué circuito están participando, ¿no? Estas neuronas, qué están haciendo, cuál es su papel. Entonces, un poco lo que necesitaríamos para poder estudiar el cerebro sería una especie de sistema como un cuadro eléctrico, ¿no? En el que nosotros pudiéramos, con interruptores, en el que pudiéramos encender y apagar cada una de las fases a nuestro deseo, ¿no? En función de lo que nos interesara. De modo que dijéramos, bueno, pues mira, ahora yo tengo, por ejemplo, en un circuito de estos doméstico, pues yo ahora quiero manipular la nevera de mi casa, pues lo desconecto, ¿no? Para que no me pase la corriente. Es lo que hacemos normalmente. En otras circunstancias, imaginaros que yo no vivo en esta casa y no sé estos interruptores que están controlando, ¿no? Pues una de las cosas que uno puede hacer es apagarlo, ver cuáles son los electrodomésticos o lo que se le ha desconectado. Entonces, fíjate, pues este es el circuito que está implicado en, por ejemplo, conectar la nevera o el lavaplatos, ¿no? Bueno, pues un poco esta es la idea, esto es lo que se está buscando, ¿no? Desde hace años han habido distintas alternativas, intentos de abordar la cuestión, pero nunca han tenido o no han sido perfectos, digamos, o suficientemente buenos, ¿no? Por un lado estaba la farmacología, por ejemplo, pero la farmacología tiene una resolución temporal muy mala, ¿no? Porque uno administra un fármaco, pero ese fármaco tarda un tiempo en hacer efecto y luego hasta que se elimina, pues está durante un tiempo haciendo efecto, no es óptimo, no tiene una resolución temporal y menos, como veréis, la que se necesita en neurociencias, ¿no? Porque las neuronas disparan a unas velocidades que la farmacología no puede asumir. Por otro lado, tenemos la estimulación eléctrica, ¿no? Que claro, esta sí tiene la resolución temporal necesaria, ¿no? Porque administramos un estímulo eléctrico y eso sí tiene la resolución temporal que se necesita en neurociencias, pero no tenemos la resolución espacial suficientemente buena. Porque cuando estamos estimulando una región del cerebro, allí tenemos unos somas de unas células que son los que se van a estimular, pero además en esa misma región están pasando axones que simplemente discurren por allí, ¿no? Que pasan, que están conectando una zona del cerebro con otra, pero que en realidad no tienen nada que ver con la actividad que están controlando esas otras células que están al lado. Y entonces con la estimulación eléctrica estamos estimulándolo todo. Así que tenemos efectos secundarios no debidos a la estimulación de la célula que a nosotros nos interesa. Bueno, también estarían los neurotransmisores encapsulados. En cualquier caso, lo que os decía, ninguna de estas técnicas ha sido perfecta o óptima, ¿no? Y aquí es cuando aparece la técnica de la que os voy a hablar hoy, que es la optogenética. Aquí tenéis a los artífices de esta técnica, que son los que todos ellos contribuyeron a que esto pudiera surgir. Y, bueno, fue considerado esta técnica el método del año en 2010 por la revista Nature. Os pongo aquí este gráfico para que veáis el impacto que ha representado en neurociencia, ¿no? La optogenética ha sido una revolución, literalmente, en el estudio de los circuitos neuronales. Y aquí veis cómo a partir del año 2005, las publicaciones en las que se utilizaban, ahora veréis, las opsinas, ahora os explicaré lo que son, que han sido la base fundamental para poder aplicar la optogenética. Y veis como el aumento exponencial de las publicaciones, ¿no? La mayoría de estas publicaciones son todas neurocientíficos. Entonces, bueno, sin más preámbulos, os voy a explicar, ¿no? Optogenética, la palabra, es la suma de óptica y genética y básicamente consiste en utilizar la luz para poder activar neuronas con una resolución espacial y temporal sin precedentes que nunca antes se había conseguido, ¿no? Para poder conseguir esto, para poder conseguir que las neuronas respondan a la luz, primero han tenido que ser sensibilizadas para ello. Y ahora os voy a explicar cómo se hace esto, ¿no? La optogenética empezó en laboratorios donde se estudiaban las algas, en concreto algas del género Chlamydomonas, y estas algas, ellas realizan la fotosíntesis y entonces necesitan saber, cuando están en un medio, dónde está la luz, la fuente de luz, ¿no? Para dirigirse por fototaxis hacia esa fuente de luz. Y entonces lo que tiene Chlamydomonas es no sé si veis el cursor, pero este pequeño circulito, esto que llaman el eye spot, este pequeño ojo, en donde hay una molécula que le permite a Chlamydomonas detectar la luz, dónde está la fuente de luz. Y entonces esa moleculita es precisamente este canal que se llama canal rodopsina 2, y canal rodopsina 2 consiste en un canal de cationes que es capaz de abrirse en presencia de luz de longitud de onda azul, ¿vale? De 470 nanómetros.
Entonces, lo que pasa es que a través de este canal, a través de esta proteína, Clamidomonas detecta dónde está la luz. Este canal se abre, permite la entrada de iones de sodio. Esto produce una depolarización de la membrana, lo que os contaba antes de las neuronas, ¿no? Y entonces eso hace, esa información es transmitida a estos dos flagelos en Clamidomonas que empiezan a moverse para dirigir al individuo hacia la zona donde está la luz en este caso, ¿vale? Entonces, esta herramienta que fue descubierta por biofísicos que trabajaban con este tipo de canales de las algas y de las bacterias, fue lo que un grupo de la Universidad de Stanford pensó que podría ser útil para manipular la actividad de las neuronas, ¿vale? Entonces, en concreto, esta molécula, os la voy a describir así en más detalle, está formada tiene una única, es un gen con una única pauta de lectura de 315 aminoácidos. Su estructura es una estructura transmembrana con 7 hélices, ¿vale? Y, muy importante, tiene unida covalentemente una unidad de una molécula, que es el retinal, que es el cromóforo, ¿vale? El cromóforo es la molécula que es capaz de transformar o de detectar los fotones de la luz. Entonces, a través del cromóforo, el retinal capta los fotones y normalmente presenta una conformación en cisretinal que cuando es activada por la luz se transforma a transretinal. Entonces, esta isomerización del retinal hace que se produzca un cambio conformacional en el canal iónico y que se abra el poro, digamos, permitiendo la entrada de iones de sodio dentro de la célula. Entonces, la canalrodopsina, además, funciona por dimerización. Se necesitan 2 moléculas para que funcione juntas en la membrana. Un aspecto interesante es que es reversible, lo cual está bien. No pasa como con otros canales que se abren y se quedan abiertos, aunque también puede ser interesante, como veremos. Es una activación reversible. Y lo más importante para su aplicación en optogenética y en neurociencia es que tiene una cinética muy rápida. Una cinética cuya escala temporal coincide con la de disparo de las neuronas, ¿no? Del orden de milisegundos. Entonces, ese es uno de los aspectos que lo hizo más interesante. Además de su alta conductancia. La conductancia es la cantidad de corriente que puede pasar a través del canal, digamos, la cantidad de iones de sodio que entran en la célula cada vez que el canal se abre. Entonces, estos 2 elementos fueron los que la hicieron óptima para poder aplicarla en neurociencias. Otro aspecto útil, en este caso, es que tiene un dominio carboxiterminal intracelular que se puede sustituir fácilmente por una proteína fluorescente, por la región codificante de una proteína fluorescente, sin modificar la actividad como canal y de sensibilidad a la luz de la proteína, de la channelrhodopsin. De manera que podemos nosotros, esto es tremendamente útil porque podemos ver en qué sitio se está expresando esta proteína, ¿no? Entonces, a nivel de los experimentos de laboratorio, es muy, muy útil poder ver cuando nosotros la ponemos, ahora lo veréis, cuando la introducimos en una célula, poder comprobar en qué sitio de la célula nos encontramos con esta proteína, ¿no? Aquí tenéis un modelo estructural más moderno, ¿no? Y más bonito, al que le pueda interesar pues, estos aspectos más estructurales de las proteínas, puede consultar la referencia. Y aquí se explica muy bien pues, los distintos hélices en que están implicadas, si en el poro, en general el bolsillo donde está ubicado el retinal, etcétera, etcétera. La idea básica es que al ser excitados por luz, estos canales se abren y permiten la depolarización de la membrana, de la célula que lo está expresando. Entonces, como os decía, los pioneros en probar y en utilizar esta molécula fue el laboratorio del doctor Cal Disserot en la Universidad de Stanford. Y allí lo primero que hicieron fue coger unos cultivos primarios de neuronas de hipocampo y transfectarlos, como veis aquí en la imagen, con esta proteína, canalrodopsina, en este caso fusionada a una proteína amarilla fluorescente, ¿no? White fluorescent protein. Y aquí veis que se expresa tanto en el soma y en todas las dendritas, axones, etcétera, en todas las neuritas de la célula en este caso. Y lo que hicieron en este cultivo es darle pulsos de luz, aplicar pulsos de luz. Aquí, por ejemplo, un pulso de luz azul de 1 segundo. Y entonces lo que vieron era, ellos estaban registrando estas neuronas y lo que veían era que efectivamente
al administrar un pulso de luz sobre estas neuronas, eran capaces de generar una depolarización y una respuesta, una espiga, ¿vale? Estas neuronas eran capaces de disparar, de responder al estímulo de luz. Entonces esto, bueno, pues lo comprobaron de varias formas, ¿no? Haciendo distintos tipos de aproximaciones, distintos tipos de registros, lo que se llama voltage clamp o current clamp. Y luego comprobaron, por ejemplo, también que la duración, dependiendo de la duración de la estimulación del pulso, pues tenían efectos distintos, ¿no? Por ejemplo, es necesaria una estimulación de 10 milisegundos para que la célula sea capaz de generar un potencial de acción, de disparar. Si no, si el pulso era más corto, de 5 milisegundos, la célula se depolarizaba, pero no llegaba a generar una espiga, ¿no? Una respuesta. Bueno, aquí tenéis las referencias de todos estos trabajos. Y, bueno, estos trabajos in vitro pues eran como la prueba de concepto, ¿no? En realidad podemos transfectar las células con esta proteína, con este canal, y somos capaces de controlar su actividad, ¿no? De nosotros hacerlas disparar a nuestra voluntad. Pero lo más interesante vino un par de años después, cuando se pudo aplicar in vivo, ¿no? En ratones que estaban realizando tareas y moviéndose. Entonces, estos descubrimientos o este experimento fue realizado en el laboratorio de al lado del de Cal d'Isserot, en el laboratorio del doctor Luis de Lecea, en donde lo que ellos hicieron era, ellos estaban estudiando el papel de una población de neuronas muy específicas que expresan un neurotransmisor que se llama, un neuromodulador, una neurohormona que se llama hipocretina. Entonces, aquí podéis ver una hibridación in situ en un cerebro de estas células que expresan hipocretina, que son muy poquitas células del hipotálamo, ¿vale? Las veis marcadas. Y entonces, utilizando, o sea, me sirve este ejemplo, que fue el primer ejemplo de utilización en vivo, para explicaros un poco cuáles son las aproximaciones o cómo conseguimos dirigir la expresión de channel rhodopsin, de la canal rhodopsina, a las células que nos interesan, ¿vale? En este caso, lo que hacían era utilizar un virus, ¿vale? En el que habían insertado para un virus que era el vector nada más, para poder insertar en células del cerebro estas construcciones que ahora tenéis aquí, ¿no? Básicamente se trataba de una construcción en la que tienen un cassette con un promotor que dirige la expresión de hipocretina, ¿no? El promotor que dirige la expresión de hipocretina en el cerebro, restringida a estas células. Después de este promotor, perdón, ponen la región codificante de channel rhodopsina, unida en este caso, perdón, otra vez, a una proteína fluorescente roja, en este caso en vez de ser YFP es Cherry, y de manera que solo las células que expresan hipocretina van a expresar la canal rhodopsina, ¿vale? Aquí tenéis la figura del paper en donde muestran la construcción que yo os he mencionado, ¿no? Del promotor de hipocretina dirigiendo la expresión de canal rhodopsina y Cherry. Aquí tenéis el experimento donde demuestran que efectivamente la expresión de canal rhodopsina Cherry es específica de las células que expresan hipocretina. Esto se ha hecho porque esto de aquí procede de un ratón transgénico que expresa GFP en células hipocretinérgicas, ¿vale? Y entonces, efectivamente, aquí lo que veían era in vivo, como cuando administraban pulsos de luz, in vivo o en rodaja, aquí esto era en rodaja, al administrar pulsos de luz, efectivamente, estas células que habían sido transfectadas eran capaces de responder a la luz. Y aquí veis lo mismo, ¿no? Como ellos producían una serie de disparos, una ráfaga de disparos mediante la estimulación continua con luz, ¿no? Entonces, aquí veis un poco el setup in vivo de cómo funciona esto, ¿no? Se realiza una inyección del virus en esta zona del cerebro. Solo las neuronas que expresan hipocretina van a ser capaces de expresar este canal, que es el sensible a la luz. Y entonces, el mismo día en el que se realiza esta cirugía en la que se inyecta el virus, se implanta una cánula de fibra óptica, ¿vale? De manera que nosotros podamos administrar o proporcionar luz justo en esta zona del cerebro, ¿vale? Entonces, este es el aspecto que tendría un ratón. Aquí veis, no sé si veis, esta lucecita azul de aquí es que la luz, le están administrando luz. Entonces, bueno, luego veréis ejemplos, ¿no? Pero esto sería lo que pasa, ¿no? Tenemos ese ratón cuyas neuronas hipocretinérgicas han sido sensibilizadas a la luz mediante la expresión de canal rhodopsina y nosotros controlamos a través de esta fibra óptica la luz que estamos administrando. Entonces,
¿Qué controlamos? Bueno, pues podemos controlar tanto la longitud de onda de la luz que estamos administrando como los pulsos de luz, ¿no? Necesitamos un sistema que nos permita dirigir una expresión pues, continua o en pulsos, etcétera, etcétera. O sea, todo este sistema está acoplado, por supuesto, a un láser y a un controlador que nos permita dirigir los pulsos de luz de la duración y de la frecuencia que nosotros deseemos. Entonces, una vez veis cómo se realiza o cómo se puede aplicar la optogenética en vivo, luego veréis aplicaciones concretas. Esto era solo para que tengáis una idea de cómo se consigue expresar la proteína en un cerebro in vivo. Aquí os he puesto un pequeño resumen de cuáles son las propiedades biofísicas de las opsinas en general, cuáles son los factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Y bueno, pues no creo que vaya a entrar en detalles, ¿no? Pero para alguno que le interese, pues todos los aspectos que hay que tener en cuenta, ¿vale? Pues, por ejemplo, si es la cinética, si es rápida, cuánto tiempo tarda en abrirse y cerrarse, ¿no? Cuánto tiempo tarda en resensibilizarse. Cuánta energía se necesita para conseguir que el canal se abra y permanezca abierto o no. Cuál es la longitud de onda concreta a la que responde el canal. Luego también es muy importante cómo se distribuye en la célula, ¿no? Necesitamos unos niveles de expresión en general altos de esta proteína en la membrana para que sea capaz de depolarizar a la célula. En fin, toda una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Pues porque, aunque la primera que se utilizó fue canal-rodopsina, ¿no? En la naturaleza hay muchísimos canales y proteínas que responden a la luz y que pueden servirnos, además de la canal-rodopsina, en función de nuestras necesidades, ¿no? Entonces, aquí tenéis un esquema de distintos reinos animales, podríamos decir, o por ejemplo, en bacterias o en eucariotas o en algas, otro tipo de moléculas también sensibles a la luz y que también son iones que permiten, hay canales que permiten el intercambio, iones o hay canales o bombas, a veces son bombas, que permiten el intercambio de iones a través de la membrana. Entonces, pues todos ellos son potencialmente utilizables en optogenética. Un tema interesante, por ejemplo, son los canales que en vez de depolarizar la célula, en este caso la hiperpolarizan. Y lo que sucede en este caso es que en vez de las células activarse, como os he mostrado antes, cuando se administra luz, en este caso lo que hacen con la hiperpolarización, lo que se consigue es el silenciamiento neuronal, ¿vale? Entonces eso puede ser muy interesante y muy informativo porque cuando no sabemos en qué comportamiento, por ejemplo, está participando un circuito, una opción es silenciarlo y ver qué es lo que pasa, ¿no? Sería un poco lo que hacemos cuando estudiamos el papel de algunos genes, que lo que hacemos es eliminarlo, ¿no? Hacer un ratón knockout, por ejemplo, para eliminar ese gen y ver qué es lo que pasa, en qué está participando, ¿no? Pues esto sería un poco lo mismo, ¿no? Silenciar un circuito y ver en qué está participando, qué es lo que está haciendo ese circuito. Entonces, bueno, la conclusión de todo esto es que desde que salió la channel-rhodopsin o la canal-rhodopsina, han aparecido un montón de canales alternativos sensibles a la luz, ¿vale? Inhibidores, activadores, rápidos, lentos, etcétera. Además de todos los que se han encontrado en la naturaleza buscando, también se han realizado alteraciones o mutaciones genéticas dirigidas para conseguir mejorar, por ejemplo, en la propia canal-rhodopsina 2, hacer, por ejemplo, que sea más rápida o que sea más sensible a la luz o una serie de mejoras, ¿no? Se ha cambiado, por ejemplo, un aminoácido por otro para conseguir que la canal-rhodopsina se dirija mejor hacia las membranas o hacia el terminal axónico, por ejemplo, ¿no? No lo sé. Cada uno, digamos, que se está diseñando la opsina para el paradigma que él quiere estudiar. Entonces, para que lo tengáis en cuenta, si un día tenéis que enfrentaros a diseñar un experimento de este tipo, pues que sepáis que hay un montón de opsinas, también, por ejemplo, sensibles a distintas longitudes de onda, ¿no? Bueno, porque la luz azul, por ejemplo, tiene un problema cuando se tiene que utilizar para estimular núcleos profundos del cerebro, ¿vale? Porque se pierde mucha energía de la luz por el tejido que tiene que atravesar. En cambio, por ejemplo, la luz roja, en la gama infrarroja, es mucho mejor para este tipo de aplicaciones. En fin, que tengáis en cuenta que hay una gran variedad, una gran batería de opsinas que se pueden utilizar y hay que pensar
cuál es la que necesitamos, ¿no? Uno de los criterios que nos puede ayudar a decidir y que es importante al realizar experimentos, sobre todo de optogenética in vivo, es intentar reproducir lo mejor posible los patrones de la actividad neuronal in vivo, ¿no? Porque claro, si nosotros, bueno, aquí veis que hay una gran diversidad de neuronas. Esto es solo para ilustrarlo. Aquí solo tenemos esto ha sido un trabajo que ha publicado recientemente el Instituto Allen, en el que han identificado los tipos neuronales inhibitorios de una zona concreta del cerebro. O sea, esto es coger una zona muy, muy concreta del cerebro, un grupo muy reducido de neuronas, que son las inhibidoras, que ya son una minoría respecto a todas las demás, y entonces ver, utilizando criterios múltiples de clasificación, ver cuántos tipos distintos son capaces de identificar. Entonces, no sé si lo veis aquí, al final les han caracterizado ellos 25 tipos de neuronas inhibidoras distintos y para ello han utilizado 3 criterios. Uno ha sido un criterio de expresión génica. Aquí han hecho experimentos de secuenciación masiva de RNA de células únicas. Entonces han caracterizado qué genes se están expresando en cada tipo neuronal. Luego han hecho registros en esas mismas células electrofisiológicos y además han hecho reconstrucciones morfológicas de las células. De manera que utilizando estos 3 criterios han conseguido obtener pues, que hay 25 tipos de interneuronas. Bueno, la cuestión es que si tenemos en cuenta no solo las interneuronas, sino todos los tipos de neuronas que hay en el cerebro y no solo la corteza cerebral, sino todas las áreas, pues os podéis imaginar los distintos tipos neuronales que existen, ¿no? Cada uno de ellos pues, con un patrón de disparo distinto. Y es importante conocer el tipo de disparo, el tipo de actividad que realiza una neurona in vivo en condiciones naturales, por lo que vais a ver a continuación, ¿no? Aquí tenemos un paradigma en el que están estudiando los circuitos de la recompensa, ¿no? en los ratones. Entonces, bueno, lo que hacen es estimular esta zona que se llama el área tegmental ventral. Aquí la veis transfectada con estas células que expresan camarodopsina. Y lo que vais a ver es lo que les sucede a estos ratones cuando el tipo de estímulo que se da es uno u otro, ¿no? Si nosotros estimulamos estas neuronas tónicamente con estos pulsos cortos, como veis aquí en estos puntitos, ¿veis? Estos serían los pulsos de luz azul que están administrando. Esto sería una estimulación tónica, ¿no? Como veis aquí. Y esto lo que genera en el ratón es un aumento en la interacción social y un aumento en la preferencia de sacarosa, ¿vale? Estas son 2 cosas que a los ratones les resultan agradables, ¿vale? Les representan una recompensa, son algo bueno para ellos, ¿no? Es algo positivo, un refuerzo positivo, es algo que les parece agradable. Si por el contrario la estimulación que realizamos en estas mismas neuronas es fásica, es así continua durante más tiempo, el tipo de respuesta que generamos en esos ratones es precisamente todo lo contrario. Es una disminución en la interacción social y una disminución en la preferencia por sucrosa. Entonces, es importante saber cuál es cómo están funcionando esas neuronas para luego poder nosotros reproducir esos patrones de disparo con las herramientas estas optogenéticas. Entonces, esto es, si algún día os tenéis que plantear diseñar un experimento, algunos de los factores que tenéis que tener en cuenta, ¿no? Primero, seleccionar cuál es la opsina que queréis utilizar, cómo vais a dirigirla a la población neuronal que os interesa, ya sea utilizando pues, marcas moleculares o los circuitos. Eso no he querido entrar en estos detalles tan concretos, porque creo que aquí ya tenéis también asignaturas de terapia génica, etcétera, y ahí seguramente os hacen más hincapié en todo eso. Después, un aspecto importante es también la fuente de iluminación, ¿no? Tenemos que saber que tenemos que poder administrar la luz de la longitud de onda que queremos y de la intensidad que queremos. Entonces, a veces nos conviene utilizar láseres o LEDs o, bueno, etcétera. También, pues, un generador de pulsos, como os comentaba, ¿no? Para saber con qué frecuencia y duración van a tener los pulsos de luz que vamos a poder administrar. Bueno, todo ese tipo de consideraciones. Y, por último, cómo vais a medir, ¿no? Estamos alterando un circuito y tenemos que prever un poco cómo vamos a saber en qué participa ese circuito, ¿no? Cuál va a ser el readout del experimento que estamos realizando. Nosotros activamos unas neuronas o las desactivamos y qué vamos a saber para saber en qué están participando. Vamos a hacer registros electrofisiológicos, vamos a hacer un experimento de conducta, ¿no? Para ver cómo se altera la conducta,
o vamos a hacer al revés, o vamos a mirar si eso produce cambios moleculares de algún tipo, o qué tipo de experimento o de efecto vamos a mirar o vamos a considerar, ¿no? Entonces, bueno, utilizando optogenética se puede realizar, igual que veíamos las distintas escalas de estudio, pues aquí tenéis un resumen de también las distintas escalas de mapeo de circuitos que nos permite realizar la optogenética. No voy a entrar en detalles, los tenéis aquí por si a alguien le puede interesar, ¿no? Pueden ir desde el estudio de una neurona, cómo está conectada con las de su alrededor, hasta el estudio de activar unas neuronas concretas en el cerebro y poder ver cuáles son las áreas en todo el cerebro que se están activando utilizando, por ejemplo, resonancia magnética funcional. Entonces, ahora os voy a pasar a explicar ejemplos concretos en los que se ha usado optogenética para conocer circuitos que están implicados en distintas conductas o en distintos comportamientos, ¿no? Entonces, el primero del que os voy a hablar tiene que ver con los depredadores. Bueno, pues ya sabéis que los depredadores se encuentran en la parte más alta, ¿no?, de la cadena alimentaria. Eso es porque para ellos ha representado un triunfo evolutivo, ¿no?, el estar ubicados ahí. Y estos depredadores en general, o los que se encuentran en la parte más alta de la cadena alimentaria, como os decía, son los vertebrados mandibulados, ¿no? Son los que tienen mandíbulas, como veis aquí, pues osos, leones, felinos, tiburones, etcétera. Entonces, esto representó una ventaja evolutiva considerable cuando aparecieron los primeros peces estas estructuras que luego dieron origen a estas mandíbulas más complejas que hay hoy en día. Y concomitantemente a la aparición de las estructuras mandibulares, tuvieron que aparecer una serie de circuitos en el cerebro capaces de coordinar, de poder utilizar estas mandíbulas adecuadamente, ¿no? Capaces de coordinar, por un lado, el sistema locomotor y, por otro lado, los sistemas craneofaciales para poder mover y articular las mandíbulas. Entonces, determinados laboratorios que estaban interesados en descubrir cuáles son los circuitos que están implicados en el comportamiento depredador precisamente, lo que hicieron fue utilizar optogenética para ello. Y entonces, bueno, pues en este caso habían evidencias de que existía un núcleo que se llama el núcleo central de la amígdala, que podía estar participando en estos procesos. Entonces, lo que hicieron inicialmente, os voy a explicar solo el experimento inicial, ¿vale? Lo que hicieron era efectivamente transfectar, utilizar unos virus para infectar estas células de la amígdala central y proporcionar pulsos de luz en esta zona y ver lo que sucedía. Inicialmente lo que podían comprobar era, ponían unos registros en la musculatura que se sabe que está implicada en la conducta depredadora, ¿no? Hay dos músculos que están implicados. Uno sería el masetero, que es un músculo mandibular que controla el movimiento de la mandíbula, y por otro lado estaría este músculo, que es el trapecio, que se encuentra en la parte cervical y que lo que hace es controlar la orientación de la cabeza, ¿no? Entonces, lo que veían era que efectivamente, como veis aquí, en el momento en el que activaban la luz, en el que daban pulsos de luz en el núcleo cerebral de la amígdala central, se activaba la función de estos músculos, tanto del trapecio como del masetero. Ahora os voy a enseñar el experimento in vivo, con un animal que se está comportando, ¿vale? Tenemos una jaula y lo que veis es que en la jaula le introducen al ratón lo que se llama una presa artificial. Entonces veis que el ratón no le interesa para nada, más bien le da miedo, evita este dispositivo que se va moviendo y que no le hace ninguna gracia. Como veis, huye del dispositivo. Vais a ver lo que sucede cuando activan con luz, ahora veréis que aparece la luz, lo que pasa en el momento en el que activan el núcleo de la amígdala central. Lo veis que se lanza y se come, está capturando, ¿no?, a la presa. Tiene un comportamiento depredador, pero es que además es instantáneo, ¿no? Este es uno de los vídeos que creo que ha tenido más éxito de los que se han enseñado de optogenética, porque es espectacular la respuesta inmediata, ¿no? En el momento en el que se activa ese núcleo de la amígdala central, el ratón ya no solo no tiene miedo y no evita eso, sino que se lanza a capturar a ese elemento, ¿no? Entonces, bueno, este es un trabajo muy, muy complejo y muy bonito, que os recomiendo al que le interese este tema que visite en la revista Cell.
Y ese era solo el primer experimento. Después lo que se vio es que obviamente los núcleos de la amígdala central no estaban controlando directamente la musculatura ni nada, sino que para producir ese efecto, sino que lo que hacían era que controlaban a otros núcleos cerebrales indirectamente, ¿no? Y uno de ellos está controlando lo que sería la persecución a la presa, mientras que el otro estaría controlando lo que es la captura de la presa en sí. ¿Vale? Es un trabajo bonito que si a alguno le interesa, pues puede ver. Luego tengo otros ejemplos. Este, por ejemplo, sería un estudio que está dirigido a comprender el comportamiento de la conducta alimentaria compulsiva, ¿vale? Sabéis que la obesidad es un problema en las sociedades actuales y es necesario comprender cuáles son los circuitos que participan en los procesos de motivación para la ingesta de alimentos, sobre todo en esta gente que tiene estos problemas de comer compulsivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues se está intentando encontrar cuáles son los circuitos que participan y cuáles son las moléculas, etcétera. Y en este caso, lo que hacían era están estudiando otro circuito. En este caso, lo que hicieron era, habían evidencias previas, por supuesto hay que tener alguna cierta evidencia previa para dirigir la expresión de canalrodoxina a un núcleo concreto. En este caso es este núcleo, el BET núcleos de la estría terminalis, bueno, pues expresan charlerrodoxina en estas células. Y en este caso, la luz, en vez de estimular con luz en el soma de estas células, lo que hacen es que se van a estimular a las terminales axonales de estas células, en un área distinta del cerebro, ¿no? Aquí veis un poco un corte del cerebro, donde se está expresando los somas, donde expresan la canalrodoxina, estas células, y cómo sus proyecciones alcanzan esta zona, aquí está aumentado, ¿no? ¿Veis? Los axones que salen de este núcleo y se dirigen hacia esta otra zona, que es el hipotálamo lateral, ¿vale? Entonces, bueno, esto no sé si es relevante o no, pero estas proyecciones son todas GABAérgicas, son inhibidoras. Y entonces aquí lo que quieren ver es el efecto que tienen estas terminales en este núcleo, en el núcleo del hipotálamo lateral, ¿vale? Entonces aquí veréis lo que sucede cuando le activan estas terminales a este ratón. Os tengo que decir que estos ratones han comido ya normalmente, ¿vale? Entonces son ratones que en teoría deberían estar saciados y que no tendrían por qué tener hambre, ¿vale? Y ahora os enseñaré, vais a ver lo que pasa cuando este ratón le administran pulsos de luz. Veis que coge la comida que tiene ahí y se pone a comer. Ahora veréis que en cuanto la luz pare, el ratón deja de interesarse porque obviamente ya ha comido, no tiene hambre, ¿vale? Y entonces no necesita comer más. En el momento en el que le vuelven a activar estas neuronas con la luz, vuelve a coger lo primero que encuentra y se pone a comer, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que os digo, este laboratorio, este grupo, lo que estaba intentando era relacionar un poco ciertos circuitos con las conductas compulsivas, sobre todo de alimentación. Aquí tenéis un esquema de otro experimento. También os voy a decir que estos experimentos han sido como más básicos. Cada vez la optogenética está realizando experimentos más sofisticados. No he querido yo hoy meterme aquí a explicaros cosas muy, muy, muy específicas y muy complejas. Os voy a dar ahora un par de estudios un poco más sofisticados que los que habéis visto hasta ahora, pero solo para que tengáis una idea de que esto os sirve, ¿no? El que quiera más detalles, pues puede contactar conmigo, os puedo pasar artículos y para que veáis, ¿no? El tipo de cosas que se están haciendo ahora recientemente. Aquí tenemos un experimento en donde estaríamos estudiando el papel del hipocampo. El hipocampo es una estructura del cerebro que es necesaria para la memoria y el aprendizaje, ¿vale? Entonces, os voy a explicar este experimento esquematizado. Aquí lo que tenemos es un ratón al que hemos introducido en una caja en un contexto A. Como veis, tiene el suelo, él puede identificarlo porque el suelo está marcado con estas rayas grises, ¿no? Entonces, hemos introducido aquí este ratón y cuando está en este contexto que llamamos A o en esta caja, se le administra un pequeño shock eléctrico, ¿vale? De manera que este ratón no le gusta nada, por supuesto, el shock eléctrico, y lo que hace es paralizarse, ¿no? Tiene una reacción de freezing, que se llama en inglés, se paraliza, ¿vale? Entonces, él aprende, esto tiene un periodo de entrenamiento, esto se llama condicionamiento contextual del miedo, y lo que pasa es que el ratón asocia este contexto al choque eléctrico.
De manera que normalmente, si tú al día siguiente a este ratón lo vuelves a meter en este contexto, su respuesta va a ser de paralización. El ratón se paraliza porque sabe que en algún momento le van a administrar el shock eléctrico. Bueno, esto es un aprendizaje y, por lo tanto, una memorización. Y entonces lo que se hace, existe una forma por la que nosotros podemos identificar cuáles son las neuronas del hipocampo que han participado en el aprendizaje y la memoria de esta conducta, ¿vale? Aquí en este caso las han marcado en rojo, por ejemplo. Vale, pues si nos vamos a un nivel de sofisticación un poco mayor, no solo podemos identificarlas, sino que podemos hacer que estas neuronas, que son las responsables de esta memoria, de este aprendizaje, ¿no? Expresen la opsina que nosotros queremos. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos hacer que exprese una opsina activadora, como canalrodopsina, o una inhibidora, en este caso arquedopsina, ¿vale? ¿Qué pasa? Entonces, nosotros con esto, con estas dos herramientas, podemos manipular la memoria de este ratón. De forma que, si ahora estas neuronas, que fueron las que le sirvieron al ratón para aprender esta asociación, nosotros ahora ponemos a este ratón en un contexto B, en el que él no conoce, por lo tanto, él no va a asociarlo o no debería, no tiene ningún recuerdo de que en este contexto B le vaya a pasar nada, no vaya a haber un shock eléctrico aquí, ¿vale? Sin embargo, si nosotros cuando ponemos a este ratón en un contexto B, lo que hacemos es activar estas neuronas que se habían activado previamente en el otro contexto, el comportamiento del ratón aquí va a ser de paralización. El ratón va a tener miedo. Le estamos como recreando la memoria, ¿vale? Estamos reactivando esa memoria de manera que es una falsa memoria, porque en realidad este ratón nunca en este contexto ha tenido esa experiencia. Pero le estamos haciendo recordar eso en ese contexto de forma que él se va a comportar así, ¿vale? Va a actuar con una paralización. Mientras que, por el contrario, si lo que estamos haciendo es utilizar una opsina inhibidora, lo que vamos a hacer aquí es inhibir esas neuronas que generaron esa memoria y lo que vamos a conseguir es que, aunque pongamos al ratón otra vez en el contexto A, donde él aprendió que va a recibir un shock eléctrico, como estamos inhibiendo estas neuronas, es como si estuviéramos borrando esa memoria, de manera que el ratón no va a tener esa respuesta de parálisis, ¿vale? El ratón va a husmear y va a mirar el medio, ¿no? A los ratones les gusta todo lo nuevo, siempre son atraídos por los nuevos contextos, o nuevos individuos, o nuevos objetos, y entonces su comportamiento siempre es como de curiosidad, pues eso es lo que va a hacer, pero no va a quedar paralizado, es como si hubiéramos borrado, si estuviéramos eliminando o borrando esa memoria, ¿vale? Y ya el último ejemplo concreto consistiría en este artículo, que no os voy a explicar en detalle, porque veo que voy mal de tiempo, y básicamente consistiría en la formación de memorias en ausencia de experiencia. O sea, eso ya se ha conseguido, ¿no? El poder crear una memoria en un ratón distinto, o sea, nuevo, un ratón que no ha tenido ningún tipo de experiencia sensorial y somos capaces de nosotros crearle una memoria sensorial sin que la haya tenido. Entonces, como veis, desde mi punto de vista y al final de la charla creo que os he puesto una diapositiva, esto, bueno, pues empieza a dar un poco de miedo y habría que tener una serie de consideraciones éticas que, como veréis, se van a tener en cuenta, porque, claro, imaginaros esto, ahora estamos hablando de ratones y conductas para entender circuitos, etcétera, pero, bueno, si esto lo intentamos extrapolar a lo que puede pasar o cómo podríamos aplicar la genética en humanos, pues tiene una serie de problemas éticos importantes, ¿no? Imaginaos que os pudieran crear la memoria sin que vosotros hubierais tenido esa memoria o os pudieran borrar la memoria así cuando a uno le diera la gana, ¿no? Bueno, en fin, solo para que lo penséis y os lo planteéis. También os quería mostrar que todo os he enseñado yo a los ratones conectados a estos cables de fibra óptica, pero que obviamente la tecnología está avanzando a marchas forzadas y ahora ya hay sistemas wireless sin ningún tipo de cable que se pueden realizar estos implantes bajo la piel del ratón y con ellos pues podemos tanto hacer registros como estimulaciones de forma mucho menos aparatosa, ¿no? Digamos. Y ya para acabar, quería explicaros que esto no, o sea, la optogenética no se está utilizando únicamente en neurociencia básica para intentar comprender cómo funcionan los circuitos, sino que también tiene alguna aplicación clínica
y la más evidente y que para la que ya se están realizando ensayos clínicos sería recuperar la función visual, ¿vale? Entonces, bueno, os planteo aquí los casos que se están haciendo ahora en los ensayos clínicos. Básicamente se trata de tratar este conjunto de enfermedades que forman la retinitis pigmentosa, que son enfermedades hereditarias que se caracterizan por una pérdida de visión progresiva que termina en ceguera permanente, que empieza con problemas de visión nocturna y una pérdida progresiva de la visión periférica y que al final pues provoca ceguera. Y que se produce, o que lo que está sucediendo es que se van degenerando los fotorreceptores, ¿vale? De la retina. Entonces aquí os pongo un pequeño recordatorio de los tipos celulares de la retina, ¿no? Están los fotorreceptores, hay 3 capas celulares principales, los fotorreceptores, células bipolares y células retinales ganglionares. Y la información es transferida desde los fotorreceptores siempre en esta dirección hasta las bipolares, de aquí a las células retinales ganglionares, que son las que con sus axones envían la información hacia el cerebro, la información visual al cerebro, ¿vale? Entonces, bueno, en los casos de degeneración, como la retinitis pigmentosa, pues partimos de una situación en la que tenemos los 2 tipos de receptores, conos y bastones. Los bastones empiezan a degenerar y eso hace pues, que todavía queden los conos en un estadio inicial. Si la degeneración progresa sin que se haga nada al respecto, pues esos conos empiezan a degenerar también y al final acabamos sin conos y sin bastones y por lo tanto sin posibilidad de percibir la luz, ¿no? Y por lo tanto eso conduce a la ceguera. Entonces aquí podríamos ver cuál es el momento en el que podríamos realizar una intervención optogenética y sería pues de aquí, ¿no? Cuando ya no hay sensibilidad a la luz. De hecho, si todavía quedan conos, se pueden intentar mantener estos conos mediante la aplicación de factores tróficos que impidan que degeneren y en este caso pues ya tendríamos células sensibles a la luz, pero las aplicaciones optogenéticas se han planteado en estas situaciones en las que ya no hay células sensibles a la luz. Entonces, básicamente la idea es transfectar los tipos celulares de la retina, alguno de ellos o varios de ellos, con estas opsinas, con channelrhodopsina o con otras opsinas que puedan resultar interesantes en cada caso, y administrar luz suficiente para activar estas células, estas neuronas en la retina y poder recuperar la ceguera, poder recuperar la información visual que llegue desde la retina hasta el cerebro, ¿no? En los casos en los que se ha perdido. Entonces, básicamente, insertamos el gen que codifica para una opsina y luego es necesario utilizar un dispositivo que proporcione una luz de intensidad y longitud de onda suficiente para poder activar estas células con las opsinas. Que las opsinas naturales, o sea, la rhodopsina que nosotros tenemos en nuestra retina, en nuestros fotorreceptores, es mucho más sensible a la luz que cualquiera de estas opsinas que hemos visto, microbianas, ¿no? Entonces, son necesarios unos dispositivos que permitan hacer un poco esa transformación del campo visual a una luz y a una información que sea capaz de ser procesada por estas opsinas. Aquí os he puesto los ensayos clínicos que se están llevando a cabo en la actualidad. Aquí vemos que es posible transfectar en los tipos celulares que nos interesen, ya sean los conos, las células bipolares o las células retinales ganglionares. Aquí tenéis ejemplos de las tres cosas. Podemos dirigirlos a tipos celulares específicos. Y aquí tendríais un esquema de lo que sería efectivamente, ¿no? Tenemos la retina ya transfectada con células que son capaces de percibir la luz, son sensibles a la luz. Y entonces estarían estos dispositivos externos, que serían una especie de gafas, ¿no? Que serían capaces de, una especie de gafas cámara decodificador de imágenes, ¿no? Que permitirían captar la imagen del campo visual, procesarla y entonces enviar una señal capaz de ser captada por las células retinales que han sido ahora sensibilizadas a la luz, a esta señal mediante la expresión de opsinas, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día lo que se está usando básicamente son vectores de adenovirus asociados para la transfección de las retinas humanas y utilizar estos dispositivos
para la recuperación de la visión. Aquí veis un poco el procesamiento, esta sería la imagen original y cómo se va procesando y claro, bueno, al final también la tecnología irá mejorando para que este procesamiento que tiene lugar en el dispositivo se vaya mejorando con el tiempo, ¿vale? Y bueno, tenía aquí otro ejemplo, pero como veo que me paso del tiempo, también hay una posible aplicación clínica para tratar la epilepsia, pero me la voy a saltar. Y la última cosa que os voy a contar es que además de la optogenética, se está trabajando mucho en otras aplicaciones que son menos invasivas. Tendrían el mismo principio, ¿no? Intentar sensibilizar grupos específicos de células en los circuitos, pero en vez de a la luz, a otras fuentes de energía, podemos decir, que serían capaces y menos invasivas, ¿no? Como sería, por ejemplo, la sonogenética, que sería la utilización de ultrasonidos para activar específicamente o inhibir específicamente grupos de neuronas, o la magnetogenética, que utilizaría campos magnéticos para ello, y que es menos invasivo que tener que poner una fibra óptica en un cerebro. Y, por último, estos aspectos éticos de los que os hablaba, ¿no? Hay un proyecto de política científica y defensa de los derechos humanos que fue fundado por el doctor Rafa Yuste, está en la Universidad de Columbia, y que se llama el Neuro Rights Initiative, en donde se han postulado 5 neuroderechos, ¿no? Y que están, bueno, que deberían ser respetados y que para que se pueda realizar realmente, para que la neurotecnología y la inteligencia artificial se puedan utilizar en humanos, pero de forma ética, ¿no? Por si a alguno le interesa, para que podáis consultar las bases de todo esto. Y nada, por último, daros las gracias a todos por vuestra atención y si tenéis preguntas, pues estoy a vuestra disposición para contestarlas. A ver si puedo minimizar esto para veros. Bueno, que Cristina, muchísimas gracias por tu presentación. Yo creo que no me equivoco si digo que nos has dejado a todos con la boca abierta. A mí me ha encantado, de verdad. ¿Ah, sí? De verdad te lo digo, ¿no? Yo vengo de un campo un poquito alejado, que es la microbiología. No domino demasiado estos temas, sobre todo a nivel técnico. Pero ya te digo, la charla me ha encantado, me ha parecido muy didáctica, desde lo básico hasta lo aplicado. Ha llegado un momento que yo me parecía que estaba entrando en una película de ciencia ficción y no es para nada ciencia ficción, ¿no? Como tú dices, ¿no? El potencial de la aplicación, ¿no? Y de la modulación del sistema nervioso central que te ofrece esta técnica, me parece impresionante y de verdad me ha encantado. Creo que eso lo compartimos todos los presentes. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? He visto por aquí que en el chat ha aparecido un comentario. A ver. Era una apreciación. Si me conecto yo. Hay una apreciación de Inés que le hubiese gustado escuchar, ¿no? Lo que tenías que contar en relación... de la epilepsia. Bueno, yo, Inés, si quieres contacta, está mi email por ahí, si quieres yo te puedo mandar las diapositivas esas o podemos quedar y te lo explico, es muy cortito. Pero bueno, si te interesa, conecta conmigo y lo hablamos. Estupendo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo una de las cosas que sí te quería trasladar, Cristina, que creo que es una de las ideas que tiene que quedar muy patente, ¿no? De cómo un descubrimiento realmente básico, ¿no? Descubrimiento de una proteína capaz de responder a la luz en un alga puede tener un recorrido como este. Ejemplos de esto tenemos muchos, ¿no? De aplicaciones, ¿no? En biomedicina. Pero desde luego esto constituye uno precioso, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí. Sí, pues eso, hay que investigar, ¿no? La investigación básica es muy importante porque nunca se sabe a qué puede conducir, ¿no? Efectivamente. Yo creo Así que todos los campos son importantes y sí. Tenemos que hacer no todo el mundo lo tiene claro. Merce, por favor, ¿quieres hacer alguna pregunta? Bueno, yo tenía alguna pregunta por curiosidad de ignorancia del tema. Enhorabuena por la charla, Cristina, me ha gustado mucho y además he aprendido y como dice José Manuel, cuando he visto el ratoncito
abalanzarse sobre ese bicho me ha llamado pensado, ostras, me he cambiado de charla, esto es una película de Hawkins. Es sorprendente. Yo, bueno, primero, yo me imagino que quizás para extrapolar estos resultados a humanos, no sé, se me ocurre que quizás el punto limitante sea el uso de esos vectores que tengan que utilizarse, ¿no? Para Sí. poder introducir el gen que queramos, ¿no? Y tratándose igual de cerebro, se acorta mucho las posibles vectores que podamos utilizar. ¿Es esto siendo ahora mismo una limitación o está Claro, no, resuelto? sí, es una claro, es una limitación. O sea, en realidad en la retina se está usando, la retina tiene muchas ventajas y sí se están usando virus adenoasociados. Bueno, claro, yo no sé hasta qué punto no se ha comprobado todavía la seguridad, ¿no?, de poder transfectar células con virus adenoasociados a largo plazo y dejar eso ahí, ¿no?, y ver qué sucede. Entonces, bueno, la retina tiene varias ventajas en ese sentido, y es que es un sitio donde la respuesta inmune es mucho menos fuerte que en otros sitios, ¿no?, del cuerpo humano, por ejemplo, para poder aplicar eso. Pero parece, o sea, los primeros datos en cuanto al uso de virus adenoasociados para la transfección en retina, de células retinales, eso sí parece que es seguro. Por eso ahora se están utilizando en los ensayos clínicos, no sé si es de fase 2 ya, para transfectar las opsinas, ¿no? En cuanto al cerebro, pues claro, estamos igual. Eso no hay ningún ensayo clínico, o sea, no, que yo sepa, nadie de momento se ha inyectado un virus, un vector de este tipo, ¿no? Claro, no lo sé. Estaría bien que todos estos dispositivos que ahora hay de nanopartículas, a lo mejor con nanopartículas en el futuro se puede dirigir eso a través de receptores o algo, ¿sabes? Algún núcleo cerebral concreto. No sé, o sea, no estamos tan cerca de poder hacer esto en humanos, obviamente, como en ratones. Pero yo creo que el campo de los vectores virales y el poder dirigir fármacos a regiones muy concretas sí va mejorando con el tiempo. Entonces, bueno, quizás habrá un descubrimiento, como estábamos diciendo ahora, ¿no? Algún descubrimiento de algún material o algo que nos permita hacer ese salto de forma rápida y más inminente, no lo sé. Pero sí, claro, el transfectar las neuronas ahora mismo es complicado. O sea, yo creo que sí que se han hecho ensayos, pero en casos más de tumores, por ejemplo, ¿no? De pacientes pues, que están muy terminales y pues ahí sí que se ha probado, pero claro, eso no da ningún dato a largo plazo. Sí, no lo sé, ahora mismo exactamente eso es un factor limitante importante. Y luego sonaban los nombres, por lo menos a mí me sonaban 2 o 3 de los iniciadores en esta técnica como los premios Nobel de este año, y no han sido. ¿Tú crees que el año que viene les tocará? No lo sé. Hombre, se postula que algunos de ellos, la verdad, el problema es como ha sucedido, ¿no?, con lo de CRISPR, ¿no? Sí. ¿A quién se lo das? ¿A los que descubrieron las opsinas? ¿A los que la han aplicado en neurociencias? Claro, a los pioneros que estaban buscando sistemas para controlar la actividad, es que no lo sé, es complicado, no lo sé. Desde luego hace años ya que se dice que se dará un premio Nobel por esto, ¿no? Y desde luego se merece alguien un premio Nobel por esto. Ahora, ¿a quién se lo darán y cuándo ya? Eso ya no lo sé. Para el año que viene a ver si tenemos nueva charla con más avances y nos dices quién ha conseguido el premio Nobel. Sí, exacto, a ver. Y no pasamos CRISPR, que se han olvidado del pobre Mujica. Pues sí. De investigador. Sí. Pues otro descubrimiento básico que ha llevado a grandes avances y muy rápido, ¿no? Pues sí. Bueno, pues muchas gracias. Nada de nada, a vosotros. Muy bien. Gonzalo, ¿tiene algún comentario también? Sí, bueno, yo darle las gracias a Cristina porque la verdad coincido con vosotros, la verdad que la charla a mí me ha parecido impresionante, que no, y la palabra de ciencia ficción la verdad es que le va muy bien. Es que me parece tan impresionante como que directamente alguien que no vea
que pueda en un momento determinado recuperar y la vista, o que tenga posibilidades de empezar a intentar, aunque solo sea ver sombras, ya me parece ciencia ficción absoluta aún. Pero quería preguntarte a raíz de esto, ¿se puede con esta técnica ser capaz de regenerar en patologías donde hay muerte neuronal? No que yo sepa. ¿Tú Que eso quieres sería decir, ya por muy ejemplo, fuerte. Parkinson en dopaminérgicas, por ejemplo, ¿no? Por No ejemplo, que por yo sepa, ejemplo. no. No, No. no, eso ya, es que ya sería increíble, ¿no? Digo, si hubiese algún Claro, tipo no, esto no de regenera. posibilidad, Esto no, exactamente. no, no. Se trataría, en el caso de la retina, es como muy obvio, ¿no? Porque es que además nosotros en la retina tenemos opsinas. De rodopsina, ¿no? Aunque esa rodopsina no es directamente un canal iónico, bueno, funciona a través de proteínas G, etcétera, pero esa es como una aplicación muy obvia, por eso es la primera que se ha empezado a hacer, ¿no? Y porque lo que consigues es activar unas neuronas que todavía están ahí, ¿no? Pero claro, lo de recuperar células que ya no lo sé. No sé si alguien se lo ha planteado. Ya tú quieres decir neuronas que estén degenerando, a ver si al sobreactivarlas impides que mueran, ¿no? Sí, porque No lo las sé. neuronas muchas veces te dicen Es de una buena falta de pregunta. uso, exactamente, de falta de uso Sí, pueden mueren. empezar a degenerar, exactamente. Con lo cual a lo mejor Sí, podríamos estimularlas exactamente antes de que terminen de morir, porque es que si no, ya después sería claro, complicado todavía. claro. Pues que yo sepa, no, pero es posible, o sea, no descarto. Lo que pasa es que, no sé, depende del tipo de generación de esas neuronas, yo creo, ¿no? De cuál sea el origen y por qué están degenerando. Pero bueno, es una opción, sí, sí. A lo mejor en determinados contextos sí que podría ser. Desde luego, durante el desarrollo, por ejemplo, que es a lo que me he dedicado yo más de las veces, la autogenética de momento se ha usado poco, pero ahí, por ejemplo, sí que podría. Hay muchísima muerte neuronal durante el desarrollo, ¿no? Y en determinadas patologías a lo mejor podríamos evitar eso mediante la activación de esas neuronas antes de que mueran, ¿no? O sea que ahí sí que lo veo más Incluso, factible. incluso ahora se me ocurre también, siempre se dice que en el desarrollo de los niños es muy importante para el desarrollo de su intelecto la estimulación. Lógicamente la estimulación no Ujú. viene más que la estimulación al final neuronal. Estimular con dibujos, con Claro, colores, con formas y demás es estimular neuronas. Es que podríamos llegar, claro. no sé, esto ya sí que es ciencia ficción, llegar a... No hace falta que estimule al niño de ninguna manera, sino que con un proceso de estimulación neuronal específico conseguimos que el niño sea un fuera de serie. Claro, No sé. bueno, esto es un poco lo de ese artículo que os comentaba de que crean una Sí, sensorial, ¿no? En realidad lo que están haciendo es activan las neuronas que saben que este era un caso de olfato, ¿no? De experiencia olfativa. Entonces identifican unas neuronas concretas que se activan con un olor concreto y entonces las estimulan artificialmente en un ratón que nunca ha olido eso, nunca, y estimulando eso, el ratón ya es como si esa experiencia y está después. Es lo que me estás planteando tú, ¿no? Sin que el niño vea sí. nada o oiga nada, por ejemplo, que tenga esa experiencia. Claro, primero se ha tenido que identificar cuál es la neurona que se activa con ese olor o con ese estímulo en concreto, ¿no? Pero sí, sí, claro, claro. En determinadas circunstancias podría ser útil, sí. Vale, pues muchísimas gracias, Cristina. De verdad, De volver al nada, a punto vosotros por la ha sido invitación. muy Un placer. estimulante. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Muy bien, Cristina. Tenemos por aquí a Manuel de Miguel dándote la enhorabuena también. Mira, Cristina, yo sé que hay muchas cosas que se me escapan seguro y si digo alguna tontería, pues me lo corrige simplemente. Obviamente, una de las limitaciones que comentaba Merce es la integración específica, ¿no?, de este tipo de genes, de opsinas Claro. en el tejido, en el núcleo específico o en las neuronas específicas. Eso, obviamente, es una limitación. Todos los sistemas que tú has comentado, todos los tipos de opsinas, son estimuladas por luz. Siempre todos los ejemplos han sido por estimulación por luz. A ver, es lo que os comentaba al final. O sea, la optogenética, claro, Uh-huh. se basaba o se basa en la luz. Es la Uh-huh. combinación de luz. Entonces, lo Uh-huh. que se ha buscado y lo que se ha aplicado es la luz. Pero
en la última diapositiva que os he mostrado, la penúltima, claro, esto representa que necesitas administrar la luz. Entonces, en un núcleo profundo del cerebro, en una persona, eso es invasivo. Vas a tener que meter ahí una fibra óptica, eso no es muy práctico, ¿no? Entonces, ahora desarrollando sistemas que respondan igual con un canal, pero que en vez de responder a la luz, responda a ultrasonidos o a campos magnéticos. De manera que desde el exterior y sin tener que intervenir en el interior del cerebro, se pudiera activar esos canales y depolarizar las células desde simplemente mediante ultrasonidos o con... a ver, también hay una opción químicamente, pero esa se parecería más a la farmacología, la resolución temporal que tiene. Esta era mi pregunta precisamente. Pero con ultrasonidos sí. Si había alguna línea de trabajo a través de la dieta. Probablemente eso ya sí es un campo de ciencia ficción total, ¿no? Pero de la ingesta de fármacos o regulación a través de la ingesta de moléculas, si esto podría llegar a controlar, ¿hay alguna evidencia o no hay absolutamente nada? Hombre, no sé, ¿controlar la actividad de grupos específicos de neuronas con la alimentación? Sí. No con la alimentación. Bueno, hay esto que se llama quimiogenética, pero también necesitas sensibilizar a las neuronas de alguna forma. Es decir, que las neuronas expresen una proteína, ¿no? Que luego con un ligando específico se active. Eso sí existe. Ahora, si ese ligando, ese ligando específico se puede administrar con la dieta, ya no lo sé. Sí, de todas formas, me parece que se administra intraperitoneal. Sí, el CNO se administra intraperitoneal, o sea que no es una locura, porque en realidad tú lo administras sistémicamente y luego solo las neuronas que tengan ese receptor van a responder a eso. O sea, sí se puede. Estupendo, hombre. Yo lo que te digo... Me lo planteaba por las modificaciones que sufren las propias moléculas, por el ambiente adverso del pH del estómago, por un montón de limitaciones que te vas a encontrar más allá de una administración vía parenteral, ¿no? Y era solo saber si había alguna limitación en ese sentido, con muchas más limitaciones, por supuesto, ¿no? Claro. Muy bien, no, que yo sepa, con la dieta no, de momento no. Estupendo. Bueno, tenemos aquí simplemente algún comentario más, ¿no? De Ángela dándote la enhorabuena. Bueno, Cristina, yo creo que ha sido un tema interesantísimo. La discusión creo que también ha sido muy interesante y de nuevo darte las gracias, ¿no? Por tu participación y por hacernos tan agradable esta sesión. Bueno, muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Cuando queráis. Pues sin más, nada, un abrazo y despedimos esta sesión. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Muchas gracias, Cristina. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego.